En el vídeo anterior les estuve hablando y mostrando el sistema de salud y la maternidad en Inglaterra. A continuación, les mostraré y conversaremos sobre el sistema de educación en este país, incluyendo los diferentes tipos de cuidados infantiles, opciones para los padres, precios y muchísimos otros tips. Así que mi gente hermosa, quédense hasta el final del vídeo y no se pierdan este interesante contenido. Pasemos a hablar ahora sobre las guarderías y el servicio de cuidados infantiles. Londres posee diferentes tipos de cuidados infantiles. Por ejemplo, podríamos mencionar las guarderías, las niñeras aprobadas y las niñeras. Con esto me refiero a las childminders y a las nannies. La diferencia principal entre una childminder y una nanny es que la childminder generalmente trabaja desde casa, está basada en su propia casa, mientras que las nannies trabajan en la casa de la familia del nene que cuidan. También les comento que las childminders deben estar registradas con la Ofsted o una agencia, mientras que las nannies no necesitan estar registradas. Una nanny, es decir, niñera, generalmente es contratada por los padres, lo que les permite ciertos derechos como vacaciones anuales, licencia de maternidad y todos los demás beneficios que un empleado tiene de una empresa. Por el contrario, una childminder cuida a los niños en su propio entorno y se le paga por cuidar de varios niños diferentes a la vez. Pasemos ahora, amigos, al tema que nos interesa a todos, el precio de las guarderías. Bueno, resumiendo, sin meternos muy profundo en el tema, Londres es una capital, amigos, que se rige por sus áreas, por sus barrios, y no todos los barrios son los mismos. No todos los precios son los mismos en los diferentes barrios de Londres. Eliminando los extremos, digamos que el precio resulta más o menos entre 1.200 a 1.600 libras por mes. Que esto resulte un buen promedio para un niño en una guardería a tiempo completo. Llamémosle tiempo completo a 30 horas semanales. Pasemos al siguiente punto, amigos, que es educación y escuelas. Como saben, mi nene tiene solo 3 añitos y está asistiendo a la guardería, pero me dieron una opción que no sabía, que mi nene podría asistir a una especie de preescolar desde los 3 años. Es decir, es como un proceso que ponen al nene en un grado más avanzado, es decir, lo ponen ya a hacer una especie de entrenamiento de preescolar y está con niños ya de un año mayor que ya asisten al preescolar y él también está en el mismo grupo y va aprendiendo para cuando ya se incluya, cuando ya entre en el colegio como tal, en la escuela, ya él tenga una serie de preparación y haya aprendido algo y esté un poco más preparado para enfrentarse a lo que es la escuela. Y así estuve decidiendo yo si lo inscribí. Sigue en su misma guardería, pero en esta diferente aula clase donde está aprendiendo muchísimo, le va de lo más bien. Yo estoy muy feliz con eso porque mi nene desde muy chiquitico es un niño muy independiente. Se relaciona muy bien con todos sus compañeros y siempre ha tenido esa especie de... Le llama la atención relacionarse con niños más grandes. Entonces, cuando llega a un aula y ve niños más grandes que están estudiando, niños ya haciendo otro tipo de actividades de niños un poco más grandes, a él le llama mucho la atención y a él le gusta estar en esos grupos. Entonces, este septiembre, mi nene comenzó en este estilo de entrenamiento de preescolar. Y bueno, acá tengo unas notas para que no se me olvide nada y poder comentarles por arribita todo. Vamos a hablar de las guarderías. Las guarderías, saben que hay estatales, que hay independientes y que hay también escuelas internacionales acá en Londres. Voy a hablarles de una que mi nene estuvo asistiendo por poco tiempo y les voy a mencionar rapidito los precios para que más o menos vayan calculando. Ya les digo, Londres es todo, depende del área, todo depende de la zona donde vivan y donde estén buscando este colegio. Mi nene estuvo yendo a un colegio privado, una guardería. Era 4 veces a la semana. Había un día de la semana que no iba, los miércoles él no iba. Iba lunes, martes, jueves y viernes. Era solo part-time, es decir, mediodía. Él iba desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, lo cual me da unas 12 horas que él asistía. Y por esas 12 horas, estoy hablando de un colegio que se encuentra en el barrio de Fulham Broadway. Como saben, siempre estoy hablando de Fulham Broadway, es mi barrio, es donde he vivido y bueno, en ese barrio, en Fulham Broadway, estaba esta guardería donde mi nene asistía, 12 horas. Y el precio que yo pagaba, 12 horas semanales, y el precio que yo pagaba por el mes era
925 libras esterlinas. Ya ahí van calculando. No digo que estos sean todos los precios, pero las escuelas privadas sí son cariñosas, amigos. Así que si quieren escuela privada para sus nenes, preparen el bolsillo porque les va a costar. El gobierno también de Inglaterra, de Reino Unido, tiene unas opciones de 15 a 30 horas de free childcare. Si tienes un hijo de 3 o 4 años, tendrás derecho a recibir hasta 15 horas de cuidado infantil a la semana, independientemente de tus circunstancias económicas y estatus migratorio. Si usted y cualquier pareja con la que vive están trabajando, es posible que tengan derecho a recibir 15 horas adicionales. En fin, un total de hasta 30 horas. El tema de las escuelas públicas es como todo, no voy a hablar ni bien ni mal, porque les digo algo, y me refiero a este país, Inglaterra, a esta ciudad, Londres. De cualquier colegio, y escuchen como les digo, de cualquier colegio, privado, internacional, público, estatal, como quieran llamarle al colegio, puede salir un niño, un hombre o una persona exitosa en el futuro. Eso depende de la enseñanza y de la educación que se le esté brindando tanto en el colegio como en casa. Ambas escuelas, ambos colegios, los privados y los públicos, están muy bien preparados. Tienen un programa de enseñanza bastante interesante, en mi opinión. Y los niños sí se aplican y los padres también se aplican, pues ese niño va a aprender de igual forma en cualquiera de los dos colegios. ¿Qué pasa con las escuelas privadas? En mi opinión, tienen un programa un poco más seductor, en el sentido de que programan más actividades o hacen otros tipos de eventos o se relacionan y hacen estilos de competencias con otros colegios. Hay un poco más de inversión en las actividades que los niños realizan en estas escuelas, mientras que en las otras igual el programa es amplio, pero tienen fondos más reducidos. Hablemos ahora un poquito del tema de admisión. Es un proceso bastante sencillo, amigos. Bueno, es estresante en el sentido que como padres siempre queremos lo mejor para nuestros niños y bueno, hay que hacer mucha investigación. Se puede pasar por colegios, pedir citas. Ya Víctor, todos los colegios, si no tienen una cita previa acá en Inglaterra, no pueden llegar, tocar la puerta de un colegio y entrar. No, tienen que llegar, preguntar información, pedir una cita y el día que se la den, entonces le darán acceso a entrar a los colegios y créanme que esto es por un tema obvio de privacidad y seguridad para los nenes. Pueden ir a mi amigo Google y buscar guarderías cerca de ustedes en el área donde viven o lo que les interese. Y ahí les van a salir listados de todas las guarderías que hay. Pueden informarse, pueden pedir cita, pueden llamar por teléfono. Les recomiendo muchísimo, amigos. Les recomiendo visitar. Antes de ustedes inscribir a sus nenes en cualquier colegio, visítenlo. Vayan, hagan a un Open Day, le llaman acá. Es como un día de visita donde te abren el colegio y te enseñan todas las facilidades y todos los locales que este colegio tiene. Recomiendo que lo hagan, vayan a 1, 2, 3, 4, los que sean necesarios. Si van a un primero y quedan totalmente enamorados, si ya ese es el que quieren escoger, pues bueno, adelante. Igual en mi experiencia me conviene mucho un colegio que me quede local, que me quede cerca al área donde vivo o al área donde trabajo, ya que cuando se tiene niños nunca se sabe, siempre hay que estar disponible a cualquier llamada de la escuela por X cantidad de cosas. En mi caso, así fue como lo hice. Una vecina que también tiene niños me recomendó un local. Estuve pasando por afuera así, revisándolo, luego estuve llamando, luego estuve visitándolo y ese es el local que actualmente hoy tengo a mi nene, porque ya les digo, me queda extremadamente cerca. Yo tengo en mente otras escuelas que he visto que me gustan mucho por el programa educativo que tienen, pero bueno, constantemente es algo que se va haciendo y pueden también trasladar a sus nenes. Eso no tiene ningún tipo de problema. Generalmente ya cuando empieza el colegio es un poco más complicado porque tendría que esperar a cuando se terminen los semestres educativos, trimestres o semestres, ahora mismo no sé bien, pero igual se puede trasladar de un colegio a otro sin ningún tipo de problema, sobre todo en la edad primaria. Y bueno, pasemos al tema costos de criar a un niño en Londres. Bueno, amigos,
Como en todos los países, yo me imagino Londres, yo sé, es famosa, es una de las ciudades más caras del mundo y puede ser un poco asustador vivir acá, tener familia acá y criar a un niño acá. Pero bueno, es como todo. En todas las ciudades del mundo y en todos los países del mundo, tener familia es un plan, es un proyecto que se hace familiar, donde se planea y se habla entre la pareja y se decide, pues, tener al niño ahora, porque no es se sale del presupuesto y de la vida cotidiana y se sale de todo el plan cotidiano mensual que cada pareja pueda tener en su casa. Considero caro tener a un nene en el momento que haya que invertir en su educación, por ejemplo. En eso sí, porque el resto, amigos, como decimos en Cuba, en la casa, en el tema de la comida. En Cuba decimos donde comen dos, comen tres. Y bueno, eso es cada familia vive en su casa y cada familia tiene su propia cultura. Londres es una ciudad multicultural. Acá hay familias de todos los países del mundo y cada quien en su núcleo familiar pues pone su sistema a funcionar. Y el tema de la alimentación, la vestimenta del niño, el tema de que se divierta, que salga, que pasee, que haga lo mismo que hace la familia, eso para mí yo no lo cuento, yo no lo veo como un gasto, yo lo veo, como digo, donde comen dos, comen tres. Pero bueno, en lo que sí veo que hay un extra y un costo adicional es en el tema de la inversión educativa que van a tener con vuestro hijo, ya que como padres queremos lo mejor para los niños, como ya dije antes, y entonces queremos que asistan a diferentes tipos de actividades escolares, deportes, idiomas, arte, etc. Y todas esas cosas, pues, a pesar de que en la escuela y en el programa escolar la tienen, si uno quiere que el niño progrese y tome un poco más de arte, vamos a decir, pues tienes que pagarles clases extras de arte, tienes que inscribirlos en diferentes eventos, en escolares, grupos de arte, grupos de bailes, de danzas, de pintura, de lo que sea que estén ustedes interesados. Y todo eso se paga, amigos, es extra a la matrícula que tenga el nene en la escuela. En cuanto a los pagos que se reciben por parte del gobierno o por su empleador, pues bueno, después de la semana 39 ya de embarazo, ya se van de baja de maternidad, acá le llamamos maternity leave, y tu empleador te empieza a pagar el 90% de tu salario íntegro a tu cuenta, te lo siguen pagando. Eso se puede extender hasta un máximo de un periodo de un año. Hasta un año puedes tomarte un año de maternity leave y tu empleador está en la obligación de pagarte el 90% de tu salario, sin importar por cuánto tiempo hayas estado trabajando en esta compañía, hayas estado trabajando para tu empleador. Es un derecho, amigos, acá en Inglaterra. Esto es un derecho. Acá también les quiero mencionar, tengo mis notas acá para que nada se me olvide, pues ayudas financieras que ofrece el gobierno también, incluyendo el Child Benefits, el Tax Free Child Care y el Maternity o Paternity Leave. Sí, amigos. El Child Benefit actualmente está pagando 25.60 libras esterlinas semanal por un niño. Si son dos niños en la familia, súmenle a este 25.60, súmenle 16.95. Siempre por el segundo niño, amigos, no es que te paguen el doble de lo que pagan por uno. A medida que hay más niños en la familia, pues se va descontando y se va reduciendo la cantidad. No quiere decir que un niño es 25 y por otro niño es 25 más. No, un niño es 25, el segundo niño es 16, el tercer niño puede que sea 14, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vayan ustedes calculando. Por otra parte, el Tax Free Child Care se puede obtener, amigos, hasta unas 500 libras esterlinas cada 3 meses. Esto depende del padre, de la situación financiera de la familia, del tipo de trabajo que tengan, pero bueno, el Child Benefit es para todos, no importa si eres rico o si eres pobre. El Child Benefit es lo que es por ley, es un derecho, es lo que paga el gobierno a los padres. Esta información es para todos los papacitos que ven mi canal.
a los padres también. Hay una cosa acá en Inglaterra llamado paternity leave, que es una baja paternal, que también cualquier persona que sea padre o que esté en una relación donde se haya tenido un bebé, no importa si ha sido adoptado, donde sea que haya un niño en la familia, que haya llegado un niño nuevo a la familia, pues ese padre tiene también derecho a aplicar por un paternity leave, que es de hasta 2 semanas, 1 o 2 semanas de baja paternal, donde también le tienen que pagar. Mi gente, toda esta información la pueden encontrar en la website oficial de gov.uk. Se las voy a dejar siempre escrita por ahí. gov.uk, gov.uk. Ahí viene desglosado todos los aspectos que quieran ustedes información, desde maternidad, desde salud, trabajos, soporte, apoyo financiero, casas, de todo. Ahí lo pueden encontrar. También quería decirles, y bueno, ya para terminar este video, que criar a un niño en Londres, una de las ciudades más caras del mundo, puede que suene estresante, puede que suene asustador, pero no, amigos, para nada. Inglaterra tiene un sistema muy organizado y hay muchísima información y muchísimo apoyo por parte del gobierno para las personas que aquí residen. Así que hay muchas organizaciones benéficas, hay muchas escuelas, hay muchos lugares donde le pueden brindar apoyo, donde le pueden brindar información, y simplemente es hablar. Cuando no sepan algo, pregunten. No se queden tímidos, no se queden con preocupación en sus mentes, y simplemente salgan a la calle, pregunten, hablen con sus vecinos, hablen con cualquier persona que vean con uniforme. Cualquiera les puede dar una buena información en la calle. No sean tímidos. Yo por mi parte ya dejo el video de hoy hasta acá, deseando que les haya gustado mucho. Si ha sido así, como siempre les digo, amigos, regálenme ese me gusta que tanto me ayuda, compartan mi contenido, y si aún no lo han hecho, ¿qué tienen que hacer, amigos? Pues suscribirse, así me ayudan muchísimo. Nosotros nos vemos nuevamente en un próximo video, deseo que sea muy pronto, y les vendré ya con otro temita más interesante. Como digo, voy a hacer una saga con una serie de temas interesantes para ustedes, así que nos vemos en el próximo video con otro temita interesante. Chao, chao.